Según el DIME, el pago por millar en créditos hipotecarios ya no está en 10 pesos al millar, güey. Ya está en 13 o 12. Pues que si es una tasa del 11, más CAT, más Más seguro, CAT, seguros y todo eso. Ajá. Sí, porque la tasa promedio debe estar pegada al 10.5. Sí, La estos promedio. datos, puedo decirte, de una vivienda que te cuesta 3,300,000, güey, tú tienes que ganar 96,000 pesos al mes, güey. 3-1. Comprobables, güey. Comprobables, pero más que ganarlos, además no traer compromisos de pago de tarjetas de crédito y de coches, porque eso, o sea, no que te sobren todos, pero, o sea, el banco sí quiere ver que la amortización sí te está sobrando. Sí te está sobrando, güey. La amortización al menos te está sobrando, que ingresas 3-1, pero que te está sobrando la amortización. Yo creo que ha de haber, no mames, la cantidad de variables para definir cómo te prestan y cuánto y la chingada. Pero a grandes rasgos, así debe de ser. Pues venga. Venga, dale. Vamos a darle. 1 hora, ¿no? Sí, güey. Porque tengo una cita a las 4, güey, para alcanzar a comer. Arráncalo tú. Bueno, pues continuamos en otro episodio más de Inmuebles sin Filtros, en donde el pasado episodio estuvimos hablando Juan Pablo y yo sobre varios factores que veíamos en la vivienda, tanto nacional como local, y creo que nos quedamos ahí con muchos temas importantes que platicar. Y esto pues damos una entrada a la parte 2, Juan Pablo, que Sí. pensaste, bueno, nos arrojó ahí un título un poquito Pues, para darle atención a esa grandes parte. rasgos, porque todavía yo creo que hay que trabajar en este título, pero retomar el tema de la demanda contra la oferta. O sea, la demanda existe, la oferta claramente existe, pero a veces existen en planos muy distintos y no llega a haber una alineación, ¿no? Y fue la semana pasada que grabamos el otro episodio, estuvimos platicando de esto y creo que nos tocó mucho. Fue un tema interesante para nosotros, hasta tipo plática, y creemos que puede haber más carnita aquí. Traemos un par de datos interesantes, un poquito como hasta de psicología de la determinación de los precios y demás. Y pues aquí les queremos platicar un poquito más. El episodio pasado tocábamos también un poquito como el 2025, cómo fue. Sí, y así pensábamos mucho, o sea, al final de cuentas en el 2025 hubo movimiento, pero el movimiento se dio en las propiedades que estaban en el precio correcto, en el lugar correcto, con las características correctas. Así es. Ya se acabaron los tiempos post pandemia en donde había ventas incluso un poquito como de irracionales. ¿No? Así es. Sí, y también siento que se van acentuando temas de mercado en donde es a veces difícil predecir, ¿no? Uh-huh. Pienso yo, hacia dónde va un tema de mercado. Por decir, en la vivienda nueva es a veces más fácil poder calcular o poder ver hacia dónde va un mercado. Pero en la vivienda usada es complicado este tema, ¿no? O sea, no sé si te ha pasado con productos que antes los vendías muy rápido, ¿no? Porque ese es otro factor ahí que sí vemos colonias muy demandadas o colonias muy buscadas, pero que de repente se tiene un producto ahí que lo tienes relativamente a buen precio y no se desplaza, güey. Uh-huh. Y tienes los medios en donde se publica, se promociona y se da y sí, no se está haciendo bien el trabajo de promoción, digamos. Promoción, así es, pero no llega el cliente o tienes muchas citas y no sale, ¿no? Uh-huh. No sale esa vivienda. Entonces digo, podemos ir adentrándonos ahí. A mí me gustaría que empezáramos con los datos para ir metiéndonos a lo mejor un poquito más técnicos, uh-huh, como para ir luego aterrizando a la forma más práctica, ¿no? En un sentido, pero traías por ahí unos datos técnicos. Sí, bueno, hay sobre un artículo de BBVA Research, que me imagino que hacen toda esta investigación para respaldar sus decisiones de riesgos, porque pues BBVA es uno de los principales colocadores de hipotecas a nivel nacional. Entonces tienen que tener mucha información de mercados. Así es. Para asegurarse de que no están prestando de más, ¿no? O sea, yo creo que está muy ligado a eso. No me consta, pero esa es una hipótesis mía, ¿no? Pero tienen mucha información y
Dentro de esta información hay un análisis de 2016 a 2022. Algún tipo de censo o acumulación de datos que tuvieron ellos. Pero ellos marcan que el precio de la vivienda en ese periodo, que fueron 6 años, aumentó 58.4%. Estás hablando de que es 10% al año, consistente con lo que hemos visto reportado en la Sociedad Hipotecaria Federal. Que en realidad no necesariamente 10% al año, porque esto sería un interés compuesto, pero así 58.4%. Sí, o sea, si lo quieres hacer muy burdo, que no es la idea, pero digo... Algo así más o menos. Ahora vemos la renta. La renta subió en ese mismo periodo 16.5%. Que esto es algo nacional. Sí. Yo por decirte, en León veo que la vivienda se ha subido en eso, pero también veo un incremento de renta mucho más arriba que el 16%. Y post pandemia fue peor. Ahorita te voy a dar mi teoría de esto. Ok. Terminando Y los ingresos laborales en el mismo periodo, o sea, veníamos 58.4 aumento en el precio de la vivienda. Ajá. Renta, 16.5%. Ingresos laborales en el mismo periodo, 4.1%. Probablemente esto ya hubo un cambio por la actualización de los salarios mínimos y demás, y además el comportamiento que se detonó post pandemia, que tuvo su efecto fuertemente 2021, 2022, 2023 y pedacito del 2024, donde vimos incrementos que yo creo que harían ver esto como muy pequeño con lo que realmente pasó en los plusvalías de hasta 300%. Sí. En esos periodos. Ahora, en un tema inflacionario, por así decirlo, nosotros hemos visto incrementos en la ciudad de León, a lo mejor en los últimos 2 años solo en la ciudad, en relación a los avalúos de la Sociedad Hipotecaria Federal, un 10.7. De 10.2 a 11.4. Eso es lo que ha estado trimestralmente, y traemos exactamente el del primer semestre, que es el que está reportado, y aquí nuestro público puede ir a consultar. Para León, Guanajuato, el primer semestre de 2025, que es el que ya está reportado, y me imagino que no tardan en sacar el del segundo semestre, fue del 10.8. Estamos más o menos como en el lugar 14 a nivel nacional. Esto quiere decir que los precios, en una comparativa hacia el primer semestre del 2024, tuvimos un incremento del 10.8%, cuando la inflación más o menos andaba pegando al 4, como 3.9, 4%. Aquí me sigue sorprendiendo algo, aprovechando, por encima de Mérida. Ajá. Encima de Zapopan. Encima de Puebla. Guadalajara sí está poquito arriba de nosotros, con un 0.2%. Por encima de San Luis Potosí. Y tenemos por encima de Querétaro. Querétaro a mí me sorprende porque, o sea, yo veo un crecimiento consistente, pero hemos visto en estos reportes al menos plusvalías mucho más medidas, abajo del 8%. Yo he pensado, los desarrollos en Querétaro normalmente son muy grandes, güey. O sea, cuando tú como que había mucha disponibilidad de tierra, ¿no? O sea, tú vas a fraccionamientos normalmente en Querétaro los fraccionamientos que son muy... que eso no lo vemos en León. Tú tienes, por decirte, fraccionamientos como Siquia, como Cibatá, como El Refugio, como todas estas partes, que son como fraccionamientos de fraccionamientos. O sea, tienen el gran fraccionamiento. Sí, como un gran master plan y como luego el Molino un poquito. Sí, pero de diferentes desarrolladores. O sea, a lo mejor alguien desarrolla todo el concepto y luego tiene macrolotes, donde en esos macrolotes, que también son enormes, o sea, fuimos a visitar unos fraccionamientos a Querétaro, y de la pluma de la entrada al fraccionamiento al coto que fuimos a visitar fueron 3.5 kilómetros, güey, de bulevar dentro de un fraccionamiento, güey. Sí, no manches. Que era en Siquia. Creo que se llama Siquia o Saquia. Ese no lo Siquia. ubico. Es como Cibatá, de aquel lado. Entonces, yo pienso que también mucho de esto, al tener tanto producto y que tienen buena absorción, les permite el no ir subiendo los precios tan agresivamente. Ahora, también algo que se ve mucho en Querétaro, que no se ve en León, que hay que tener cuidado también con esas cuestiones, es, por decir, en Querétaro,
el escriturar una vivienda de cualquier precio te sale entre el 9 y el 10%, güey. Sí, es alto. Entonces, si tú vas a comprar un departamento que vale 2 millones de pesos, te cuesta 200,000 pesos escriturarlo. A diferencia del estado de Guanajuato, o en este caso hablemos de la ciudad de León, si tú compras un departamento de 2 millones, te cuesta 60,000 pesos. Sí, todavía anda en el 3. Empieza a subir conforme aumentan los valores de la propiedad, porque ya nos cambiaron un poquito el traslado. Ya van los traslados de dominio ahí subiendo, pero estoy comparando como de 2 millones. Pero seguimos siendo una ciudad que eso sobre todo para efectos de compra para inversión es atractivo porque tu salida puede ser más rápida porque tardas menos en recuperar los costos de originación. Así es. Pero va y paga. Y eso hace, pues, si en Querétaro hay muchos lugares o muchos fraccionamientos también, que esto es nada más un dato curioso, te los entregan sin cocina y sin closets, cosa que muchas veces en León, en ciertos segmentos, no te lo permitirían, güey. Sí, no, o sea, es un suicidio comercial. Es un suicidio comercial, aunque ha funcionado también en otros lados, Ha habido ¿no? casos, pero entonces, pocos. Lo cañón de aquí es que esto hace una brecha, como lo mencionaba bien en el estudio, de la asequibilidad de la adquisición en el poder adquirir una vivienda. O sea, hoy en día los costos de la vivienda, si lo manejas ahí en ese sentido, en 6 años que haya subido casi un 60% y que tu ingreso solo haya subido el 4%, o sea, está cabrón, ¿no? O sea, en ese sentido, hoy se ve como la tierra, los materiales, los costos de construcción y todo tienen una subida impresionante, pero la gente que está comprando cada vez se va reduciendo más. O sea, yo sí he visto en los estudios que hacemos, cada vez la gente ha comprado menos casas, pero también porque hay menos disponibilidad. No sé si te has tocado ahorita en algunos casos, que ya lo hemos platicado y siento que esto tiene mucho que ver también, el tema del suelo, güey. O sea, la tierra cada vez está exorbitantemente cara, güey. Sí, o sea, para poder hacer un negocio sostenible, tienes que cubrir el costo de la tierra y dices, oye, tengo que salir en estos valores que están fuera de mercado, no voy a tener esa alineación con el mercado meta, entonces pues mejor no desarrollo, hay un desincentivo. Pero sin embargo, yo aquí lo que veo en particular es una relativa oportunidad para quien vaya a desarrollar esto. Yo creo, hablamos el episodio pasado, oye, aquí casi no hay edificios, llamémosles institucionales, en los que un gran desarrollador, que puede ser un grupo de inversionistas o lo que sea, llega y hace un edificio o un desarrollo enfocado totalmente a la renta, no vende, no, porque hay una demanda de vivienda, la demanda de vivienda existe. A ver, para comprar algo de cajón, ¿qué necesitas? Tú necesitas el enganche. Así es. Vamos a pensar que vas a usar un crédito. Necesitas el enganche y necesitas cubrir la amortización. Ajá. Pero para eso necesitas tú la comprobación de ingresos. Y la comprobación de ingresos. Es decir, o sea, tener un trabajo formal. Si no lo tienes, hay estrategias de banco donde te hacen un estudio socioeconómico y puedes ahí aspirar a un crédito, ¿no? Pero obviamente con peores condiciones. Y todo ese sí. tema. Ajá. Al final de cuentas, como necesitas eso, pues eso te aleja todavía más del incentivo de adquirir algo. Y si después analizas, cuando las propiedades al día de hoy, más o menos porque yo hago mucho ese tipo de estudio, tú lo que pagarías de amortización, la renta de ese inmueble en un escenario en el que pones un enganche del 20% y el 80% restante lo financias, en producto de nivel medio, llamémosle 1.5 a 4.5 millones de pesos más o menos, que eso tiene un comportamiento similar. La renta va a representar el 60% de la amortización. Okay. Y aparte, no tuviste que desembolsar un enganche ni la escrituración, que es otro gasto. Entonces, pues, además de que también es una decisión de corto plazo y México es tradicionalmente un país cortoplacista. Así es. En la manera de pensar creo que sigue siendo. Entonces, por eso yo aquí encuentro una pequeña oportunidad en la vivienda de renta. Ajá. Sí, y si tú te pones a ver, lo hemos platicado en otros episodios, la renta
como la demanda de renta ha crecido considerablemente en los últimos años. Y aquí veíamos, oye, la renta creció 16.5% del 2016 al 2022. Si analizáramos eso del 2022 al 2025, estoy casi seguro, no tengo el dato, pero estoy casi seguro que incrementó por encima de la inflación. Claro que por encima de la inflación. Ha habido, sobre todo en el producto, de 7,000 a 15,000 pesos, muy por encima de eso. Incluso ya le pega al producto de los 20 y tantos mil pesos. Sí, yo de pesos. repente veo viviendas en León o, por decir, departamentos en León donde... Fíjate que dos cosas curiosas suceden. Pues decir, hay un complejo de torres donde un cliente mío tiene varios departamentos y los hemos rentado durante 5 años, ¿no? Entonces, ahorita hay 2 de ellos que están amueblados y que los tenemos rentados en 13,500 pesos. Creo que entre 13,500 y 14. Y que hemos tenido los incrementos inflacionarios correspondientes, de un año sí subirle, otro no, y así. De repente Pero ahorita he visto que la competencia los está rentando en 17,500. Mejor amueblados, eso sí. Pero, y que están en eso en el mercado, ¿no? El mismo departamento, o sea, que ahí está. Y también he visto edificios, hace poquito acabamos de rentar un departamento donde en ese edificio lo acaban de entregar, hay mucha oferta de departamentos de 2 y 3 recámaras, los de 2 recámaras están en un promedio de 16,500 a 18,000 pesos, pero uno lo puso en 14. Me dijo, mí dame 14, güey. No, mames, lo rentamos de volada, güey. O sea, porque él dijo, oye, güey, hay 10, 12 departamentos sí, me voy a tardar 3 meses, 4 meses. Ya, réntalo en 14, búscate un buen cliente y lo rentamos en 14, ¿no? Entonces, lo que se ve hoy en día también es que el mercado, o sea, que ahí me gustaría entrar un poquito en ese sentido. Tú hablabas de los niveles de aumento que ha tenido la vivienda según la Sociedad Hipotecaria Federal, ¿no? Y luego tú tienes lo que ha tenido la inflación, que más o menos cerramoslo en el 4% y en el 11%. Traes un diferencial del 7%. Eso quiere decir que relativamente te conviene rentar en León, ¿no? O sea, te conviene comprar una vivienda en León porque te va a dar esta plusvalía. Pero en ese sentido o en ese margen que se marca en la ciudad sobre todo, los precios de renta yo sí creo que han subido obviamente mucho más que la inflación. O sea, mucho más que la inflación Hay que hacer casos puntuales, pero vamos a confirmar esa hipótesis, estoy los seguro. Más de la inflación, pero también en León, no sé, en otras ciudades creo que no, pero en León, en el tema habitacional, no comercial ni industrial, cuando la vivienda empieza a exceder los 4 millones y medio de pesos, el rendimiento mensual por arrendamiento se desploma. Claro. Güey. Se desploma completamente. No, pues ahí empiezas a ver ya, o sea, un rendimiento, hablábamos el episodio pasado también. Esto no está escrito en piedra, pero se habla de que un rendimiento sano habitacional arranca más o menos en el 6%. Y si estás arriba del 8.5, 9%, estás en la gloria, ni le platiques a nadie que lo tienes porque vas a dar envidia. Es un gran rendimiento. Así es, pero es un rendimiento general. Muchos de estos rendimientos no están considerando el cap rate, que es cuánto te cuesta el predial, cuánto te cuesta el mantenimiento, o sea, el mantenimiento de la vivienda cuando te la dejan, la comisión al asesor, cuánto tiempo se te queda solo. Los porcentajes de ocupación. Los porcentajes de ocupación en ese sentido. Y ahí es donde vienen esos datos también. Y también yo pienso que ahí, por esto del tema cortoplacista o también de no tener una visión a futuro, hace poquito vi una casa anunciada en un fraccionamiento muy conocido en León, que le están rentando en 50,000 pesos la renta, ¿no? Y dice, ya estoy aquí adentro. Y vi una casa similar en venta que me mandaron, que está en 18 millones. Muy similar, muy similar. 18 millones la venta, 50,000 pesos la renta, ¿no? Comprar esa casa hoy en día... Saco el rendimiento. Así de rápido. Es el 3.3% de rendimiento. Ajá, 3.3% de rendimiento. Si tú compraras esa casa, ¿no? Tú tendrías que dar un enganche. Ponle que tengas un super buró y que te acepten el 10%. Tendrías que dar 1,800,000 de entre, ¿no? Y luego meterte un crédito,
O sea, en donde tú te vas a pedir, ponle 16 millones de pesos, que vas a estar pagando cerca de 180, 190 mil pesos mensuales, para los cuales tú tienes que demostrar 600 mil pesos, güey, de ingresos, güey, para poder vivir en esa casa, güey. ¿No? Entonces ya desembolsaste 1,800,000, güey, ¿no? Y ahora te vas a meter a pagar 180, 190 mil pesos mensuales, donde tú dices, voy a comprobar, ¿no? Estoy dando un dato donde puede dar más enganche y todo, claro, pero sí, muy general, ¿no? Y alguien puede llegar a decir, no, güey, pues te la rento, te pago 50 mil pesos al mes, ¿no? Tengo que demostrar los 150. ¿Cómo hiciste el desglose, güey? No, bueno, le hice un cálculo muy rápido de la renta por 12 entre el valor de la casa. Esta es una manera súper burda de sacar un rendimiento. Así es. Como dice Jaime, hay pruebas mucho más profundas. De hecho, pues podría ser un episodio. Hay maneras más profundas de sacar el rendimiento real. Por ejemplo, la fuente de capital tiene un efecto en el rendimiento. Eso es un tema más para entrar a los temas hipotecarios, pero cuando el dinero no es tuyo, el rendimiento se maximiza, aunque sean las mismas circunstancias de renta y de valor de la casa. Así aunque es. estés pagando un interés, el rendimiento se maximiza. Sí, se va sobre lo que tú desembolsaste. Se va sobre el desembolso real, y cuando tú analizas los flujos y los valores presentes netos, todo lo demás, creo que eso, para no salirnos de este podría ser otro episodio, pero eso siempre pasa, y no solamente pasa de casa, o sea, pasa hasta dentro de los mismos desarrollos. Dentro de los mismos desarrollos, los productos más chicos o más accesibles en precio tienen mejor rendimiento que los productos más grandes. Así es. O sea... Pero abismalmente. Sí. O sea, abismalmente en ese sentido. Y eso pasa también, ahorita entrando al tema, puedo decir, de la demanda invisible, o sea, de la demanda que no podemos ver. Uh-huh. Cuando tú empiezas a ver estos datos, que ahí también hay que considerar, o sea, tenemos nosotros datos de inflación y datos de plusvalía. La plusvalía es... Una plusvalía real es lo que el mercado está dispuesto a pagarte por tu inmueble. Es hipotética hasta que la consolidas. Así es. O sea, hasta que no la haces líquida, es una hipótesis nada más en ese sentido. Y puedes tomar referencias de lo que ha reportado la Sociedad Hipotecaria Federal, por ejemplo, porque ellos sí van reportando los cierres de las operaciones, y Sociedad Hipotecaria, aquí un disclaimer, obviamente va a estar enfocada en el producto que se coloca con hipoteca, y eso es fuertemente producto de nivel medio. De hecho, ahorita tenemos los datos del valor promedio de operaciones reportado por Sociedad Hipotecaria Federal, que es bajo con respecto a lo que llega a haber de valores. Es decir, en León puede haber propiedades residenciales de hasta 100 millones de pesos, muy pocas, pero una cantidad relevante de entre los 3 a 20 millones de pesos debe de haber. Hay bastante oferta de cajón. Sin embargo, estos datos van a estar son más representativos de este producto de nivel medio, que es el producto del 1,200,000 a 2.5 millones de pesos. Porque se coloca con crédito. Pero a ver, vamos a hacer una situación hipotética, que a ver qué piensas de esto. Tú tienes una zona en norte o sur donde normalmente la vivienda vale entre 4 y 6 millones de pesos, o entre 4 y 5 millones de pesos. Entonces, consigues en aportación un terreno y todo para poder desarrollar ahí, ¿no? Entonces tú dices, bueno, voy a pegarle un poquito abajo del mercado, voy a hacer vivienda de 3 a 4 millones para jalarme a este mercado que está ahí, güey, ¿no? O sea, para jalar este mercado. Y más aún porque la tierra, como ya está en esa zona, te la están vendiendo a ese precio, güey, ¿no? Pero si tú haces el estudio de mercado de real, para que alguien te compre una casa de 3 a 4 millones, necesita estar ganando, dependiendo del tipo de crédito, entre 75 y 95 mil pesos mensuales. ¿Cuánta gente en realidad en un sector de... ¿Tienes el número de cuántos son? No, o sea, eso... Se puede sacar, ¿no? Lo que pasa es de que sí se puede estimar, o sea, creo que en León hay el grosso de la clase media es alta. O sea, más bien, la clase media es un volumen alto de mancha, pues, en el sentido de la población.
pero que tienen ingresos creo que de los 30 a los 80 mil pesos, ¿no? Uh-huh. Pero de esa gente, ¿cuánta gente está comprando casa? ¿Cuánta gente puede comprobar ingresos? ¿Y cuánta gente te puede comprar esa vivienda, ¿no? Pero entonces... bueno, porque todo eso además tiene que llegar a tu colonia, que tú estás vendiendo, que le guste su ubicación, y entonces, que le guste tu casa, que tenga el jardín que quería, que no se le haga a la señora chiquito el vestidor. Así es, pero tú como desarrollador dices, oye, lo único que yo puedo construir aquí por el costo de la tierra, por costo de todo, son casas de 3 millones de pesos o 3 millones y medio. Es lo que yo puedo construir. Sí, güey, pero financieramente el mercado te va a dar solamente una absorción de tantas unidades, güey. Porque no existe más. No existe más, güey. Es mercado. Entonces dices, no, oye, ¿y qué pasaría si divides esa casa en 2 casitas, ¿no? Y las haces de 1,700,000, güey, ¿no? Uh-huh. Pero los usos de suelo probablemente no te da en la densidad para el número de habitantes por vivienda o el número de viviendas por hectárea dentro de esa zona donde tú está localizado tu terreno, ¿no? Para que tú vendas esta casa en 1,800,000. Y ahí existe una demanda invisible, por lo que hablábamos el otro día de las rentas y de las ventas, güey, donde existe esta demanda que es invisible, que no nos damos cuenta que está ahí, porque no existe un producto que pueda satisfacerla. Entonces, al mismo tiempo... No se está cuantificando. No se está cuantificando, güey. O sea, si tú... O sea, en esta parte de las rentas, güey, de 5, 6 hasta 12, 13 mil pesos, es un mercado amplísimo que se desplazan rapidísimo estas viviendas, güey, ¿no? Y también el mercado de venta de 1 millón a 2,200,000... es un mercado que se desplaza durísimo, güey, pero durísimo. O sea, estás hablando de absorciones a veces en fraccionamientos de 30, 35 unidades mensuales, güey, ¿no? Pero ya no puedes darle ese producto a la gente, güey. O sea, pues que mira, haciendo otra vez un número rapidito en reversa. Si tú tienes una vivienda, vamos a ponerle 1,800,000. Esa vivienda que mida, ¿qué te gusta? 90 metros cuadrados construidos. Y que tenga un terreno también de 90 metros cuadrados. Ponle de 80. 80 metros cuadrados construidos. Si necesitamos que la tierra, vamos a pagar bien la tierra. Nos aportaron y vamos a pagar bien la tierra. La vamos a pagar al 12%. Bien pagada. Sobre valores de venta en el fideicomiso. Son 216,000 pesos. Entre 80 metros cuadrados son 2,700 pesos por metro cuadrado. Ajá. Y luego a esto quítale los aprovechamientos, todo lo demás, más o menos. ¿Qué te gusta? Que el costo de la tierra yo me iría al 40. Ok. 1,080. Okay. Oye, esto existe, pero ¿dónde está? Ajá. No está en la zona. O sea, porque tú puedes también tener el precio. No está en la zona donde tú puedes vender la casa en 1,800,000 pesos. Entonces no se puede llegar a esa línea. O sea, ¿qué tiene que pasar? O sea, yo creo que... O sea, una de mis hipótesis es que el problema es el rezago de ingreso. Pero, bueno, pues eso también, o sea, es el rezago de ingreso, pero también es el rezago... O sea, existe un... Mira, fíjate, te voy a platicar un caso de un amigo que me marcó hace rato. Él tiene un terreno de 50 hectáreas. Entonces me dijo, oye, güey, queremos ver si vendemos este terreno, ¿no? Ok. ¿Cuánto crees que valga? Le dije, güey, esto es fácil porque hay tierra alrededor a la venta y va desde 850 pesos hasta 1,500 pesos el metro. Alrededor de donde él tiene su tierra, predios grandes. No mames que vale eso, güey, ¿no? Sí puede valer eso. O sea, si tú mandas a hacer un avalúo hoy, lo que va a hacer el evaluador es comparar lo que hay alrededor. Va a ver el uso de suelo y va a hacer un cálculo. Si lo hace bien, va a hacer un cálculo de cuánta vivienda puedes hacer. Pues sí, pero muchos de los avalúos es en comparativa. Nomás por comparativa. Es en comparativa. Una estimación de valor, pongámoslo así. Compara lo que hay alrededor a la venta. Y él puede buscar en internet y decir, oye, güey, mi vecino está dando en 900, el de aquí enfrente en 1,200, de aquel lado en 1,300, güey. Pues ahí estoy en precio, ¿no? Pero lo que yo le decía es, ¿qué puedes hacer ahí, güey? Porque enfrente hay un fraccionamiento campestre urbanizado que está dando entre 1,600 y 2,000 pesos el metro, güey. Ya urbanizado. Ya urbanizado. Lotes grandes, seguramente. Lotes grandes,
pero lo están vendiendo. Y hay lotes chiquitos de gente que dividió y los está dando en 2,200 pesos el metro, terrenos de 250, 300 metros. Ok. Entonces, es decir, ok, güey. Y si tú te vas, pues este terreno, si tú dices, oye, pues voy a comparar con Puerto Interior para hacer un parque industrial. Puerto Interior está entre 80 y 90 dólares el metro. Superficies grandes. Estás hablando de... Con una infraestructura y un puerto seco y todo lo más. Impresionante. 1,800 pesos el metro, ponle. Ponle 2,000 pesos el metro, güey. Urbanizado con todos los servicios, prestaciones, todo lo que te da, güey. Entonces, ¿cuánto te pueden pagar a ti por tu terreno si alguien quiere replicar lo que hay alrededor, güey? Sí, no. Eso es lo que está... Pues entonces, no solamente es... Obviamente hay una situación de un rezago de ingresos impresionante conforme a lo que tú puedas comprar, güey. Pero también hay un desfase, pienso yo, y no sé en qué momento sucedió este desfase, de que la tierra subió a ciertos precios. Es que no quiero decir que subió mucho o no. Donde ya el que te puede comprar ahí está. Y tú ves terrenos solos que tienen vendiéndose años, güey. No, a ver, subió el precio y subió con lo mismo la barra de la capacidad que necesita tener quien la adquiera para rentabilizar esa propiedad. O sea, yo creo que no quiero minimizar lo que hicieron desarrolladores hace muchos años, pero creo que era más fácil que hoy. Hoy tienes mucha más competencia, mucha más oferta, tienes un mercado más exigente, más informado. Entonces, el margen para el error se está haciendo chiquito. Lo hemos visto en ciertos desarrollos donde iban súper bien y de repente mueven poquito su producto porque, oye, va muy bien la demanda, súbele así poquito y vamos a hacer ¡pum! Se desploma la colocación. Dices, o sea, ha cambiado mucho la complejidad del juego. No, sería interesante preguntárselo al próximo desarrollador que venga, que tenga mucho tiempo haciéndolo, cómo ha sentido ese cambio de complejidad que está ligada obviamente al valor de la tierra, porque tienes que justificar ese valor, tienes que hacer un producto que justifique ese valor que hoy está, pues sí, alto. Sí, dilo, sí está alto. Pues sí está alto, güey. Está alto, o sea, y no solo aplica a desarrollos residenciales, aplica a desarrollos comerciales y demás. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos? Tiene que haber un brinco de algo. ¿Vendrá un ajuste de los valores? Yo eso lo veo muy difícil. Puede haber ajustes en cuanto a urgencia de ciertos jugadores de decir, ya, mejor acomodo mi precio y ya me salgo. Pero yo creo que el ajuste, un ajuste que puede ser, tú ahorita lo tocabas, las densidades. Si hoy jurídicamente tienes un límite para poder dar con el producto que cumpla la necesidad del mercado, pues entonces el municipio tiene que hacer algo al respecto. Sí, en el tema de las densidades. En el tema de las densidades. Pero también luego vienen las situaciones de los vecinos que están alrededor, que ya tienen una cierta densidad y que van a decir, si me traes esta densidad, pues vas a depreciar mi vivienda, güey, ¿no? Sí, o va a haber un problema de tráfico. O sea, yo sí pienso que debe de existir o va a tener que existir una manera diferente de vivir o de hacer las cosas, güey. O sea, para poder hacer más rentable y asequible la necesidad de vivienda, güey. Porque ahorita lo que ha venido pasando es que las cosas se van haciendo más chiquitas y más sencillas en su construcción. Esa es una manera de El otro día vi un güey que subió un video en TikTok que se hizo una cabañita por 60,000 pesos, güey. ¿No? O sea, eso le costó la construcción. La construcción, güey. Y tenía su camita, su escritorio, una cocinita ahí muy chiquita, un baño, güey. Y le costó 60,000 pesos, ¿no? Dijo, güey, yo me gasté 60 varos en hacer esta... Es una choza, güey, la neta, ¿no? O sea, obviamente... Pero bien montadita. O sea, pues... de normal. Cabañita, güey. Okay. O sea, ¿no? 60 varos en hacerlo, ¿no? Ajá. Pero no sé, güey. O sea, a lo mejor métodos de construcción o cuestiones o algo ahí. Porque al final del día sí existe este rezago. Lo estamos viendo a nivel nacional. Donde se hizo el 40% de la vivienda que se necesitaba, güey. Es un problema como el que hay en Estados Unidos desde hace muchos años. O sea, no sé cuánto tiempo lleva el problema del housing crisis, en particular en California. Creo que son 10, 15 años. Y ahí está ligado a varias cosas. Obviamente, plusvalías ridículas, o sea, incrementos de valor fuera de serie.
un marco regulatorio súper rígido que no permite desarrollar vivienda en ciertas zonas, bajas densidades, todo sobreregulado. ¿Quieres cambiar materiales? Oye, la solución es hacer estas casas prefabricadas. Un marco regulatorio súper rígido que no permite hacerlo. Y pues, ¿en qué deriva eso? En que California creo que tiene homeless que ganan $100,000 al año. Homeless que ganan $100,000 al año. O sea, que están trabajando. O sea, porque vemos al homeless californiano. Que viven en sus coches, ¿no? Muchos Ajá, vemos al californiano homeless como pues, el adicto al fentanilo que te encuentras en la calle. Pero hay un segmento de homeless económicamente activos, todo lo demás, que no tienen acceso a vivienda. Eso también da para otro tema. Ajá. No estamos ahí, afortunadamente, creo. Pero creo que esto es un problema global. O sea, al final de cuentas también obedece al cambio, a lo que ha venido pasando en los últimos años a nivel global. La concentración de riqueza en el top 5%. Uh-huh. Entonces, pues en ellos está la tierra, en ellos están las propiedades porque ese es otro tema que hablábamos ahorita en el tema de lo que tú decías de un terreno, ¿no? Hay ciertos terrenos que a veces los poseen gente que no tiene una necesidad o una urgencia económica de venta y dice, yo no me bajo un peso, güey. Y eso es lo que cuesta. Uh-huh. Si quieres, güey, ¿no? Oye, pero ya está aquí, te paga. Me espero. ¿Me van a pagar después? Ajá. No se va a pudrir mi terreno, teóricamente, ¿no? Así es. Uh-huh. O sea, también muchas veces esa concentración de la tierra, pues está en manos, Pues es que si tú... Sería un dato interesante a ver si se puede conseguir. Si viéramos la mancha urbana y los terrenos disponibles para desarrollo de vivienda y viéramos a qué porcentaje de la población le pertenecen, uh-huh, yo creo que nos iríamos para atrás, güey. O sea, yo creo que sería al 0.0001% de la población. O sea, eso debe estar en manos de menos de 100 personas. Claro. En una población de 1.900.000 habitantes. Uh-huh. Pero bueno, creo que ya nos clavamos mucho en ese tema. Ese es un problema social que existe, pero bueno, al final de cuentas justifica un poquito lo que está pasando. Ahora, tocando un poquito sobre qué pasó en el 2025, este dato de BBVA se me hizo interesante porque ya además del segundo semestre hubo una contracción en el mercado hipotecario, en la colocación del número de créditos. Yo lo percibí un poquito, yo noté a los ejecutivos bancarios, ajá, un poquito así como de... Échame. Y pues lo que nunca buscándonos mucho como de, oye, traigo este precalificado, ajá, pero pues, o sea, el precalificado no necesariamente te buscó para que le dieras un crédito. Así es. Es el banco empujando a que compre, a la colocación del crédito. Pues obviamente se tuvieron que salir a chambear porque fue un año complicado para ellos, ¿no? ¿Qué pasará en el 2025? En el 2026, pues bueno, creo que es muy pronto para saber, pero creo que es un dato que vale la pena ir leyendo, ¿no? Traíamos este tema, o sea, el mercado como tal no es nada más un mercado, sino que son muchos micromercados, ¿no? Así es. Y decíamos, el mercado es el resultado de las decisiones de todas las personas, uh-huh, y demás. Pero aparte de eso hay microcosmos y dentro de esos microcosmos mercadotécnicos o mercadológicos hay comportamientos. Y dentro de eso veíamos que hay temas como la elasticidad, el tema de los ingresos, los topes de crédito y las alternativas de oferta de vivienda nueva o usada. Ajá. Y aquí hay un tema bien interesante que tocamos brevemente la semana pasada, pero venimos más armados de información con eso. La vivienda usada tuvo una colocación del 60%. 64% el año pasado. Con crédito hipotecario. Con crédito hipotecario. ¿A qué se lo atribuyes? Bueno, lo que yo investigaba y veía en ese sentido era que la Sociedad Hipotecaria Federal, del 100% de los créditos que dieron, revisaron que entre el 63 y 64% fue utilizado para una vivienda de segunda mano, ¿no? Uh-huh. Esto quiere decir que no hay tantas opciones o tanta alternativa para vivienda nueva, ¿no? Uh-huh. Porque por mucha lógica que quieras ver, pues mucha gente preferiría posiblemente la nueva. Uh-huh. Pero no hay alternativas
donde ellos puedan desplazarse y decir, compro esto. Entonces se van por el tema de la vivienda usada, ¿no? Porque una vivienda usada, posiblemente por el mismo precio, por lo que hablábamos de la tierra y todo esto, pueda tener mayores dimensiones o mejor ubicación, ¿no? Y a lo mejor haya mayor disponibilidad en ese sentido. Ese es un punto bueno para las inmobiliarias independientes, porque quiere decir que pudieron a lo mejor desplazar, o gente que era candidata para un producto nuevo se desplazara al seminuevo, ¿no? La media nacional marca en la misma Sociedad Hipotecaria Federal un rango, creo que de 1,800,000 pesos. Aquí está. Creo que es en esa. En esta. Ajá. Aquí está. Bueno, la nacional, 1,863,000 pesos. 1,863,000 pesos. Entonces, si ellos mismos tienen una media nacional de 1,863,000 pesos y que el 63% de esa vivienda era seminueva, ¿no? O sea, en un promedio hablando generalmente, ¿no? En ese sentido. O sea, y sí lo puedes hacer aquí, pero por decir, acercándonos a la ciudad de León, en ese sentido, tenemos hoy en día 75 desarrollos en León, nuevos. Activos. Al cierre del último. ¿Ya en proceso o hipotético? Que ya puedes ir a comprar. Okay. Que ya puedes ir a comprar. O sea, activos en venta, con inventario. Vamos a hablar con inventario. De los cuales el 50 de ellos son horizontales y 25 son verticales, ¿no? Okay. Pero la mayoría de ellos están enfocados en el medio residencial y residencial plus. Entonces, al mismo... Y conforme vas bajando el rango de precio, te vas saliendo de la ciudad. Y entonces, muchos de estos desarrolladores son verticales, ¿no? Que se meten al tipo de medio residencial plus. Entonces, en este sentido, o sea, sí vuelve otra vez esta brecha de la que estábamos hablando, de por qué la gente se está yendo, porque hay necesidad de compra, güey. Sí, o sea, decíamos, la demanda sí existe. Así es. La cosa es que la oferta a veces no está alineada, ¿no? No está alineada. Y es más fácil encontrar alineación, al menos en precio y ubicación. A veces no necesariamente en características. Así es. Características refiriéndome a temas más... técnicos de lo que necesitan. Técnicos y pues estéticos. Oye, pues, moderna. Así de repente en los grupos. Solicito... Así digo, es una casa, de repente veo unas solicitudes que digo, híjole, ¿por qué ponen esas solicitudes? Eso no existe. Pero entiendo que están tal cual parafraseando lo que les pidió su cliente. Solicito casa nueva, 4 habitaciones, en fraccionamiento de zona norte, con alberca, 5 millones de pesos. Ay, cabrón, pues vas a súper... Es más, no existe. No existe. Te garantizo que no existe. Esos son ejemplos en ese nivel, pero pasa lo mismo en otros niveles. Y yo lo que veo, sobre todo, y me sorprende, tenemos en inventario algunas propiedades que dices, oye, veo producto en preventa similar, a veces exactamente en la misma zona, a una cuadra, 15,000, 20,000 pesos por metro arriba. Es igual, o sea... Puede no ser igual el desarrollo, pudo haber sido diseñado por otro arquitecto. Pero tú dices vivienda nueva en serie. Vivienda nueva, particularmente lo noto mucho en la vivienda vertical. Dices, oye, encuentras vivienda usada en edificios ya posicionados con una ocupación por encima del 90%, que ya son hasta edificios marca reconocidos y andan los precios de repente desde los 39 hasta los 50,000 pesos por metro. Pero vas y ves las preventas y están por encima de los 60,000. Y aunque mucho de lo que veo hoy en desarrollo, sé que son desarrollos que se van a lograr, que están bien hechos, bien pensados y demás. Y entiendo que ese tiene que ser el precio que tienen que dar ellos por cómo ha subido el costo de la construcción y de la tierra en los últimos años. Pero dices, ¿por qué jalan colocación ellos si existe lo mismo o algo muy similar que puedes ir y comprar mañana y empezar a rentabilizarlo o a usarlo? Fíjate que aquí hay algo bien chistoso que yo no tengo una explicación para esto. Nosotros, yo tengo una sociedad
bueno, valga la redundancia, un socio mío, que de los mejores que maneja el tema de redes sociales en la ciudad. Y nosotros hemos hecho muchas pruebas. Él es, o sea, con muchos estudios de segmentación. Chacho. Sí, Chacho, ¿no? O sea, que hemos hecho muchas pruebas, que es muy bueno en el tema de segmentación, muy bueno en el tema de publicidad. Y nosotros hemos hecho pruebas, güey, con el misma misma inteligencia publicitaria y mercadológica para segmentación, güey, de productos seminuevos en redes sociales y de productos nuevos en redes sociales, y la respuesta es abismalmente diferente, güey. A favor del nuevo. Del nuevo, güey. ¿Por qué? No tenemos la más mínima idea. Bueno, la gente quiere estrenar. O sea, eso se lo atribuye. Es que ahí te va, güey. O sea, si yo le meto 15,000 pesos, ¿no? A cierto tipo de vivienda, a lo mejor ahí del costo y todo, que es seminueva, la gente lo ve, muchas vistas y todo, pero nada sucede, güey. Pero le metes ese mismo presupuesto y hay mucha acción, mucha llamada a la acción y concretas citas y concretas cierres y haces cosas en ese sentido. Entonces, no tengo idea porque mi interpretación es esa, ¿no? O sea, a lo mejor la gente por primera instancia que ve un producto en redes sociales le llama más la atención cuando es nuevo, güey, ¿no? Hay también una noción de que en la preventa ganas más. Y yo creo que puede ser el caso. Hay casos en el que sí, pero no en todas las preventas. De hecho, en muchas preventas tienes mucho que perder. Tienes mucho que perder en todo. O sea, si el desarrollador no es conocido, temas de vicios ocultos, o sea, muchas de esas es cosa de darse una vuelta por Cerro Gordo y darte cuenta de por qué a veces las preventas pueden ser muy negativas. Muy negativas, así es. Pero en ese sentido, o sea, sí veo mucha demanda en ese tema. Una manera de medir la demanda invisible, que nosotros lo hemos hecho un par de veces, es simulando productos de venta. Creamos un concepto, creamos un prototipo de vivienda y lo pautamos, güey, a cierto precio. Y dices, hubo una demanda de 80 personas. Hay 80% que me preguntaron información, güey. Uh-huh. Y las puedes sentar, güey. Puedes hacer citas. Estamos viendo esto, o sea, como un focus group, por así decirlo. Pero no mames, o sea, donde te das cuenta si realmente sí jala un producto o no, güey. Uh-huh. O sea, porque un producto, en ese sentido, la mejor manera de diseñar un producto pues, es con información, güey. Uh-huh. Pero mucha de esa información está oculta, güey. Uh-huh. O sea... Sí, esa es una... a ver, es lo que se le denomina el market fit. Hay un concepto que creo que es de la Universidad de Stanford en California, que es fallar lo más rápido que puedas. Así es. ¿Cómo fallas lo más rápido que puedas? Prototipando. Había un ejemplo que nunca se me va a olvidar. El que inventó el Palm Pilot, ¿te acuerdas de los Palms? Así, los primeros handhelds. Cuando él lo iba a crear, él ya sabía que era técnicamente posible en tecnología, en programación hacerlo. Y estaba en el proceso de costeos y demás. Imagínate, en ese entonces nadie traía algo así en su bolsa. Traían una libretita, ¿no? Entonces él empezó a ir a cenas con sus amigos y de repente, oye, pues estuvo padrísima la cena, deberíamos de hacer esto otra vez. ¿Te late el próximo jueves? Ah, padrísimo, sí. Y traía un pedazo de madera pintado con una plumita y apuntaba y se lo guardaba. Y entonces su amigo le decía, oye, ¿qué traes ahí? Ey. No, pues una computadorcita que hace eso y puedes llevar tu agenda. ¿Cómo? Puedes hacer eso. Entonces, a ver, es algo deseable. Entonces, esto que tú estás haciendo también es lo mismo. Es demostrar que existe una deseabilidad por un producto. Y ya de ahí, pues, sabes que vas a tener un porcentaje de bateo. Así es. Según la ejecución, pero ya vas con herramientas de existencia, porque ciertamente la mayoría de los estudios de mercado, y lo platicamos la vez pasada, te demuestran la foto, el snapshot de lo que está pasando con lo de ahorita. Nunca mencionan, o sea, tú puedes ver oye, no hay nada ofreciéndose
por debajo. Ahí puede estar un poquito demostrada la demanda invisible, pero no sabes de qué tamaño es. No sabes de qué tamaño es, ni cómo te lo van a comprar, ni de qué tamaño va a suceder, güey. Uh-huh. O sea, de qué tamaño puede ser la muestra en ese sentido que te puedan comprar, güey. Eso está interesante. Mira, bueno, traíamos un poquito de datos adicionales, pero creo que es tiempo de pasar aquí a los ajustes de precio. Ok. Normalmente, o sea, siempre cuando tú haces un análisis de la oferta, lo que tú estás viendo son precios lista. Y es casi siempre con lo que te va a hablar un cliente y te va a decir, oye, quiero poner a vender mi casa en 5 porque mi vecino la tiene en 5.2 y el otro en 4.5. Que muchas veces no están tan no, lejos pues de la realidad. Es una manera fácil de ver. De calcular. Porque es conforme se ha ido colocando también. Oye, mi vecino ya vendió en esto. Entonces, y fue hace un año, entonces yo debería de poder vender un poquito más arriba. Son similares mis casas y demás. Pero ya tuvimos un episodio en el que sugeríamos cómo establecer los precios. Creo que de hecho es de los episodios que personalmente me gusta más, por si alguien lo quiere escuchar, si no lo ha escuchado. Pero ¿qué pasa una vez que ya está establecido el precio? Sales a mercado, personalmente tú como asesor dices, oye, el precio está bien, pero no se está moviendo. Obviamente hablas con tu cliente. ¿Cómo es el ajuste? Porque muchas veces en mi experiencia son ajustes arbitrarios. Bájale 500. Son ajustes completamente, o sea, me acaba de pasar con una clienta, ¿no? Ella tiene una casa que pusimos en 3.690.000. Es en la lateral de balcones. Ya ves que hay muchas privadas. Entonces, pusimos su casa en 3.690 y más adelantito en una privada, una casa muy similar, la pusimos en 3.490. Esa de 3.490 se la vendí al primer cliente que se la mostré en 3.450, güey, ¿no? Y ella no se quería bajar, iniciamos año, tuvimos plática, me dice, ¿qué sugieres? Le dije, la única referencia que te puedo dar es la siguiente. En 4 meses hemos tenido 8 citas. Esas 8 citas, ella es de las señoras que va y abre la casa. Tú has visto que la gente, pues muchos han dicho, sí me gusta, te hablo para hacer una propuesta y todo, y no ha caminado más de ahí. Son clientes que compraron en otro lado, que se enfriaron, que se fueron, que toda esta parte, pero que no se ha concretado. Lo único que yo te puedo decir, o la única referencia que tengo, es que más adelante vendí una casa muy similar, con los mismos metros, que todo en 3.450. Pudiéramos intentar hacer un ajuste a 3.490 y vemos cómo jala. Vas, ármalo. Y lo hicimos el cambio apenas, ¿no? Pero es un cambio un tanto arbitrario porque no hay mayor información más que una referencia de algo que se vendió. Sí, pues, pero es un antecedente relevante. Es un antecedente relevante en ese sentido. Pero por decirte... Cuando no tienes tantos comparables, ¿cómo haces el ajuste? Es que tengo otro cliente que tiene un terreno donde todos esos terrenos que están ahí miden 400 metros de superficie, güey. De superficie. Y andan en 9,000 pesos el metro promedio. Él tiene un terreno que mide 670 metros, güey, ¿no? Mucho más grande. Mucho más grande. Entonces el me dice, güey, me urge venderlo, güey. ¿En cuánto lo ponemos? Ponlo 1,000 pesos más abajo. 8,000, ¿no? Bueno, lo tenemos en 8,250. Entonces yo le digo, es que mira, o sea, aún en 1,000 pesos más abajo, estamos 2 millones de pesos arriba del promedio de lo que se vende, güey. En ese sentido. Entonces, no sé si te ha pasado clientes que te digan, es que me urge, ¿no? O sea, no sé si recibes... No, bueno, bastante. Ajá. Y yo a veces les digo, es que no hay un precio que yo te pueda decir, ponlo en tanto para venderlo mañana, güey. O sea... Sí, si hubieras tenido ya una oferta, puedes decir, oye, pues a ver, te ofreció 2 abajo, no quisiste que te quieres ir con él, a ver si lo revivimos. Pero cuando ni siquiera ha habido ofertas, o sea, a veces siento que hay producto que está tan arriba de su valor que ni siquiera, o sea, que desincentiva las propuestas siquiera. Pero tú ¿qué le puedes pasa decir, cuando oye, hay un producto que está en su valor? O sea, no sé si en esa elasticidad hace rato mencionabas, ¿no? A veces o sea, es que hay mucho producto, sobre todo de lujo, que no solo está en su valor, sino que está muy por debajo de su costo de reposición. Yo tengo una casa que la estamos dando en 38 millones de pesos. La construcción
a valor, o sea, haz de cuenta, es una casa que está en 38 millones de pesos, ¿no? Ya la bajamos a 35, güey, millones de pesos. El terreno, el puro, bueno, tiene 1,500 metros de construcción y tiene 3 años de antigüedad. Con acabados, güey, de lujo, güey. Que yo estoy seguro, o sea, estoy plenamente seguro que esa casa, reconstruirla no te gastas menos de 22,000, 23,000 pesos el metro cuadrado y me estoy yendo hacia abajo, güey, ¿no? Él me dice, si me dan 30 la vendo, güey. Entonces imagínate, son 20,000 pesos por 1,500 dan los 30 millones. El terreno, ahí vale cerca de 13,000, 12,000 pesos el metro. Y mide 1,000 metros. ¿De qué tamaño es el mercado de una casa de 30 millones? Mandamos a hacer un avalúo. Un avalúo con referencia bancaria, güey, ¿no? De una unidad de evaluación bancaria, güey. Y salió en 52 millones el avalúo, güey. Entonces el cliente no es un cliente que le urge venderle por una necesidad económica, sino es una casa que me dice, güey, nomás estamos mi esposa y yo, utilizo el 10% de la casa, ya no la quiero, güey, ¿no? La estamos dando, ¿qué te gusta, güey? 25% abajo de avalúo bancario, güey. Tú podrías comprarla sin dar enganche ni nada. Y hay un mercado súper reducido para ese segmento, güey. Súper reducido. Entonces, la elasticidad en relación al ajuste de precio sí creo que es directamente proporcional al valor de la vivienda. Y al tamaño del mercado. Claro que sí. O sea, al tamaño del mercado. Entre más costosa, pues obviamente tienes que ser mucho más elástico y eso pasa. Si nos dedicamos a hacer un análisis de nuestras colocaciones reales de este año, eso podría ser un buen cierre de año. Agarrar 10 ejemplos y decir, sin decir específicamente cuál propiedad, pero sí hablar de zonas y de salió en esto, se vendió en esto, porcentaje de variación. Y si hacemos un análisis en el producto más pegado, entre más pegado a los 2 millones de pesos, vamos a ver que la variación de colocación es muchísimo menor. La variación de colocación alrededor de los 2.5 millones de pesos es un 2, un 3%, cuando mucho. Mientras que en una propiedad de más de 15 millones de pesos, estás más en el rango de los 10, 15%. Sí, no, sobre y aparte, el valor inicial de salida. Y aparte, ¿sabes qué también? Y de avalúo también. Y aparte también está interesante. A mí me encanta cuando el mercado me calle el hocico, güey, ¿no? Hace poquito me acaban de dar una propiedad en venta, que es que no sé si es casa o qué chingados sea, güey, en una zona abierta, en León Moderno, ¿no? Entonces un cliente mío le heredaron y es una propiedad que era el jardín de una casa. Entonces tiene un pequeño loft, cochera para 2 autos, terraza, alberca y un saloncito, una sala de televisión. 350 metros de terreno. Entonces me decía el güey, es que, güey, ¿quién va a comprar esto, güey? O sea, ¿o a quién se lo rento? Porque no puede ni para oficina. Dice, el mercado ideal sería un soltero, porque aquí está el loft que quiera alberca, pero está muy raro, güey, ¿no? O sea, muy rara el inmueble. Me dijo, güey, vamos a salir a la venta y pues a ver qué sale, güey, ¿no? No mames, en 4 días 2 citas, güey. Sí, o sea, como una... Es una alarma. Ahí ponle nomás la X. En 4 días 2 citas, que dices, güey, ¿cómo hay mercados que así sorprenden, güey? Pero sí hoy creo en día que también en esa elasticidad, el mercado tiene que sufrir un ajuste. No, y ahí entra mucho, la elasticidad está también relacionada a la velocidad de venta que quieres. O sea, a mí me gustaría empezar a tener un mayor análisis de los días en inventario de las propiedades. Para cuando alguien me da una propiedad en una zona específica, poder decir, estos son los días que lleva en inventario en promedio, o que se llevan en inventario en promedio las propiedades para venderse aquí. Porque tú lo puedes dar así empíricamente. Yo tengo en mi inventario meses, una pestaña meses. de la fecha, ¿no? ¿De cuándo entró? De cuándo entró. Cuándo la colocas. De cuándo la colocó. Pero traes analizado así en promedio. No, pero fíjate que sí estaría interesante poder hacer los días en inventario y cuánto cuesta cada día, güey. Sí, entonces si ajustas, oye, en promedio tarda 9 meses. No, pues ¿cómo 9 meses en esto en 3? Ahí podrías con mayor sensibilidad decir, pues entonces necesitamos ajustar. A mí me acaban de dar una casa en venta y manejé con un cliente una estrategia de decirle, a ver, güey,
Él la quiere vender porque lo cambiaron de trabajo, le redujeron el sueldo. No está atorado, pero me dice, me puedo empezar a atorar. O más bien no atorar, sino me dice, mi vida, le hace pesado mi vida se en va a ese limitar por lo que tengo que pagar de hipoteca, güey. Y no quiero, güey, ¿no? Uh-huh. Ok, entonces le hice unos análisis. A ver, güey, tu casa, en una comparativa de mercado, porque hay muchas con qué compararlas, vale 4.5, güey, ¿no? Yo pienso que podamos sacarla en una cantidad de entre 1 a 3 meses si salimos en 4.290, güey, porque la ponemos muy atractiva, güey. Uh-huh. Si te llega a urgir este tema de sacarla rápidamente, ¿no? La podemos pues bajarnos a 4.90 o 4 cerrados. Y si la queremos vender ya mañana, 3.990, güey, ¿no? Entonces hicimos ese ejercicio, que yo se lo dejé ahí de tarea con lo que él paga mensual, cómo están sus cosas. Y también hicimos un ejercicio de cuánto le había costado a él la casa y cuánto se puede vender ahora, güey. Y sí mencionabas hace ratito que muchas veces existe con los bienes inmuebles una aversión a bajar el precio, güey. Sí, ¿cómo habías dicho esa frase? Tiene un nombre en inglés, porque era un estudio de la Universidad de Wharton. Se llama el endowment effect. O sea, lo que es tuyo, tú siempre lo vas a tener una tendencia a valorarlo más. Tú ya lo habíamos platicado en ese justo de las valuaciones. Oye, mi casa vale tanto, pero mira que hay otras 2 iguales que están más baratas que la tuya, sobre todo en fraccionamientos, porque a veces pasa hasta en fraccionamientos donde las casas son iguales en serie. Ajá. No, yo más. Pues, bueno, pues tienen que salir esas 2 primero, a menos que hubiera algo muy especial con la tuya. Pero está eso, o sea, está el tema del endowment effect, o sea, la sobrevaloración de lo tuyo. Ajá. Lo mío vale más. Y eso cuesta mucho trabajo. A veces te das cuenta cuando estás con clientes que dicen que están ciegos en esa postura así de no estoy dispuesto a ver ni a escuchar lo que está pasando con el mercado, la realidad de la oferta, y prefieren no vender antes de casarse con la realidad. No, pues me espero. Bueno, si tienes la posibilidad, padrísimo. Nomás que también... Que yo creo que ahí también es Yo en diciembre negamos 3 propiedades para captar. Donde nos buscaron para captar, una era una propiedad en renta y 2 en venta, ¿no? Quiero tanto, güey. Entonces hicimos el estudio, nos sentamos con la persona. En una me salía 5.800.000 y él quería 7.300.000. Y dije, no, güey. O sea, ¿para qué? O sea, los números no mienten. ¿Para qué? No, luego nada más van a terminar enojados contigo porque no les diste el resultado. No, y aparte, este inmueble lo tenían con varias inmobiliarias. Le dije, es que mira, desde mi punto de vista, o sea, ¿para qué te digo que sí a algo que yo entiendo que no se va a poder vender, güey? O sea, porque alrededor hay demasiadas cosas que valen más barato. O sea, uno de estos que llegó, era una casa que convirtieron en bodega. Mandamos a hacer el avalúo. Salía en 2.800.000 el avalúo y lo quería rentar en 55,000 pesos, güey. Y yo le dije que se podía rentar en 18. Uh-huh. No, güey, me mentó la madre, güey. O sea, estaba muy enojado, güey. Le dije, ven, te voy a llevar a que veas que puedes rentar por 50,000 pesos, güey. Uh-huh. Entonces le enseñé todo lo que puedes rentar por 50,000 pesos. Le dije, ¿por qué alguien te va a pagar 50,000 por algo que vale 18, güey? Sí. O sea, no es que yo sea ojete, no es que quiera ser usurero contigo. Soy comisionista, me conviene que se venda o se rente en el mayor valor posible. Así es. Y creo que en esa parte hay mucha disparidad a veces entre lo que te puede generar el mercado, lo puede generar esta parte, y el desconocimiento que también hay en esa parte es, aunque tú solamente estés vendiendo una casa, pues no puedes tener el conocimiento de lo que está sucediendo en el mercado. Es decir, la oferta pertenece a muchos individuos que no pueden identificar la demanda en ese sentido. Y a ver, cerrando un poquito, y esto lo voy a hacer tipo ejercicio, no lo habíamos planeado, pero
¿qué perspectivas tienes para el 2026? Ajá. ¿Qué crees que se va a mover? O sea, ¿qué tipo de producto crees que se va a estar moviendo? Ujú. Y lo vamos a comparar a final de A año. finales de año. A ver si le atinaste. Yo ahorita te digo lo que pienso que va a pasar este año. Yo pienso, o como he visto el inicio de mercado, he visto que se va a mover mucho el terreno residencial. O sea, el terreno, o sea, residencial de 200 a 300 metros. Ujú. Creo que ese mercado se está moviendo. Hay poca oferta nueva. Hay poca oferta nueva Bueno, está y hay mucha de pero sí. segunda mano. Ujú. Entonces creo que eso es algo que se va. Y hay mucha gente que está adquiriendo este tipo de predios mediante Infonavit y créditos hipotecarios. Infonavit mucho. Eso sí pasó desde el año pasado. Desde septiembre. ¿Por qué? ¿Por agosto, los cambios en la ley? No, porque metieron el producto de terreno en Infonavit. Con razón. Porque nosotros vendimos 2 Ajá. Yo a también. ejecutivos bancarios Ajá, por Infonavit. de muy alto nivel. Es más, traían un dineral en la subcuenta. Sí. Y lo Y vendieron. se me hizo chistoso, pero como que traían Es que, un poquito la urgencia de sacar el dinero. Infonavit acaba de meter ese producto de terrenos. El problema que nos vamos a encontrar ahí es la cuestión de los impuestos. Ujú. Sí, porque en la tierra la mayoría La de la gente mayoría no quiere escritura de valor lleno y bueno, ese es un tema, ¿no? Ahí veo eso. El mercado de la renta va a estar durísimo, pienso yo, entre los... Bueno, todo lo que esté abajo de 25,000 pesos, la renta va a estar muy, 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 muy... Abajo de 15, o sea, es más, aprovecho el micrófono. Si alguien tiene propiedades abajo de 15,000 pesos en renta, Sí, que en nos cualquier las lugar, eche. búsquenos. Si les cae mejor Jaime, mándenselas a él, si no a mí. Pero urge ese producto. Ese producto que se va a mover en ese sentido muy cañón. Y también siento, o bueno, me ha tocado ver ahorita mucho el tema de bodegas, Ujú. de renta de bodegas. Renta de bodegas. Sí. ¿Metrajes? Yo veo mucha demanda desde 300 hasta 1,000 metros. Sí. Yo he notado cada vez más una demanda por bodegas más urbanas. Ajá, urbanas. Porque te encuentras oferta, está por Puerto Interior, pero pues, Sí. o sea, hasta allá y no hay muy fácil accesibilidad para los empleados y demás. Bodegas urbanas y metrajes chicos. Y ahí agarras un mercado de todo. O sea, te puede Así es. llegar el que te trae cosas de China para revender y el El carpintero. de calzado, carpintero, talleres mecánicos. Hasta como local comercial Sí, llegan a así es. funcionar ese tipo de bodegas. Sí, coincido en esa hipótesis. Yo vi un año pasado, o sea, mi pronóstico va a estar ligado a lo que vi el año pasado. El año pasado vi una baja colocación en producto de vivienda de lujo. Ajá, muy bajo. Y ya la detectaba yo como vivienda que estaba por debajo de su valor de Sí. reposición. O sea, yo para hacer esos análisis yo casi siempre digo, a ver, ¿cuánto vale la tierra? Porque la tierra sí tiene una colocación en estos fraccionamientos. Se está colocando constantemente. Ok, entonces si el restante va asignado a la construcción y sacas el monto de valor por metro cuadrado, dices, oye, Está a buen precio. Está a la mitad de lo que te costaría volverlo a hacer. Así es. Volverlo a hacer y además meterle el factor tiempo. Pero sin embargo eso no fue justificación suficiente, porque yo se lo decía con el producto que traía a mis clientes, no fue justificación suficiente para empujar la decisión. Pero está ese producto que no se colocó el año pasado y yo creo que este año, y al menos la semana pasada, he tenido bastante movimiento de eso. He notado un poquito más ese incentivo. Es el típico producto que se estuvo colocando mucho en la pandemia, cuando hubo un cambio de preferencias de que la gente vivía tal vez en una casa que no tenía terraza o poco jardín, así, y se tomaban decisiones tal vez financieramente no muy racionales por tener una casa más grande. Y se colocó mucho este producto, tanto que hasta se empezó a construir mucho este producto para venta. Sí. En colonias como El Molino, El Bosque, La Campiña. Así es. Pero creo que como bajó un poquito la demanda, o un poquito o bastante la demanda el año pasado, se desincentivó el desarrollo de este tipo de vivienda. Y cada vez entonces, menos. pues esta demanda que tal vez no tomó decisiones el año pasado, este año, si empieza un año más positivo, va a tomar la decisión y además hay menos oferta. Sí, y se va a empezar a desplazar. Entonces, esa es una de mis hipótesis. Y también, otra cosa que he visto, veo crecimiento comercial.
muchas, Mucho. muchas marcas con aperturas. Vienen muchas aperturas. Sí, y de locales, de franquicias, de esto, mucho. Ahorita traemos varias plazas en promoción y tocando base con gerentes de expansión. Estamos teniendo respuestas muy positivas, así de échame 3. O sea, Ajá. voy para allá, pero quiero 3 puntos o Sí. quiero 4 puntos. Algo que también el año pasado fue normal, el antepasado normal, pero Pero veo sí como veo más, mucha, también de negocio pequeño y de franquicias. sí, muchos giros abarroteros Sí, nuevos. O sea, así como que es. están cambiando también los formatos abarroteros y de supermercados. Bueno, eso da para una plática completa, pero bueno, ponemos este pedacito al cierre de 2026 y 16 vemos y si le vamos a ver qué atinamos. pedo. Muchas gracias por escucharnos, que estén muy bien, gracias por estar aquí. Gracias. Ay, déjame voy al Chido, baño en güey. chinga. Me gustan estas. Me imagino a la audiencia y está muy de ir echando chisme, güey. Pues que es platicando, güey. Sí, güey. Te lo voy mandando por eso, carnal. Sí. Ah. A ver, el cable era tuyo y el cuadrito de Jaime, ¿no? Sí, güey. Yo creo que ya no rento casas en San Miguel, güey. Ahora sí ya como que. ¿Se desplomó? Pues también entre eso y yo creo que también mi poco interés. Nuestra casa se ha bajado mucho la colocación, fíjate. Sí, ¿verdad?